Señor Padre, damos inmensas gracias por esta bella y maravillosa oportunidad que tú nos otorgas de estar aquí, Señor, reunidos en torno a tu palabra, a tu verdad, a tu presencia misma a través de estos medios, Señor, siendo fiel a tus promesas que dices que cuando 2 o 3 estamos reunidos en tu nombre, tú, Señor, estás en medio de nosotros. Continuamos, Señor, con el estudio de este libro de Eclesiastés escrito por el rey Salomón, quien con toda diligencia hizo todo lo que quiso debajo del sol y tiene mucho que enseñarnos, Señor, con respecto a ello. En nada sintió realmente paz, haberse realizado como individuo, como persona, hasta el punto de que tuvo que reconocer, Señor, que eres tú el único que nos da la facultad de disfrutar de todo lo que hacemos en esta vida, mientras marchamos a la eternidad contigo, Señor. Gracias por esas verdades gloriosas, Señor, y permítenos estudiar en esta noche tu preciosa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eclesiastés capítulo número 5. Hace 8 días vimos del versículo 1 al versículo 7 que ir a la casa de Dios deberíamos de tener mucho cuidado con nuestra actitud de cómo vamos a llegar allá, a qué vamos y cuál es la motivación, que no debemos de hacer promesas delante de Dios para que no terminemos siendo mentirosos e incumpliéndole a Dios. Dice la palabra que mejor es no prometer que prometer y no cumplir, de tal manera que es mejor tener muy claro cómo ir a la casa de Dios. Y el rey Salomón está diciendo que aún en la casa de Dios es insensato ir con motivaciones incorrectas. La motivación correcta es saber que Dios está allí y que allí es donde debemos de acercarnos más para escuchar de su palabra que para estar hablando sandeces y necedades. Hoy el Señor nos continúa hablando a través del rey Salomón en esta porción de la escritura, del verso 8 hasta el verso número 20 para terminar con este capítulo. Y dice así la palabra del Señor en el capítulo número 5, del verso 8 al 20, sobre la vanidad de la vida. Mira cómo empieza hablando la vanidad de la vida y dice así: si opresión de pobres y perversión de derecho y de la justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila a otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Y además, el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuanto aumentan los bienes, también aumentan los que consumen. ¿Qué bien pues tendrán sus dueños sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que se ha visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, yéndose tal como vino y nada tiene en su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino así haya de volver, y ¿de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida come en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios le da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Qué manera de empezar, como de una manera frustrante, como ha venido generando siempre el rey Salomón, esas ideas de todo es vanidad, es corriendo bajo el sol, no tiene ningún sentido la vida cuando no se coloca a Dios como el centro y como la centralidad de nuestra vida. Pero aquí empieza algo precioso, ¿no? Ya es nuestra costumbre al estudiar este libro, las reseñas del rey Salomón, están marcadas de tanto fatalismo como
nos quiere decir el que la vida no vale nada, que la vida no tiene sentido. Y estamos de acuerdo en esto, en que la riqueza realmente no dan la felicidad. Uno le pregunta a las personas, no, las riquezas no dan la felicidad. ¿Puede el dinero hacer feliz al hombre? La mayoría de las respuestas es no. Pero siendo realmente honestos nosotros con nosotros mismos, son muy poquitos los que realmente se libran de la atracción al dinero. Eso es verdad. Lo que podemos estar observando es que el dinero tiene su atractivo. El dinero tiene su manera inclusive de hacer adicto a las riquezas al ser humano. Y eso es una verdad que todos podemos estar conociendo. ¿Alguna vez te has preguntado, si yo fuera rico, qué haría? Delante de Dios se nos ha pasado por la mente el simple pensar que seríamos más felices si tuviéramos más dinero. Eso es verdad. Mucho lo hemos hecho. Y has sentido un poquito de envidia por los que son ricos. Parecería que los que son ricos como que no sufren, como que todo lo tienen, todo lo alcanzan, todo lo pueden, y sin embargo hay una satisfacción que no está garantizada. Es el sello que debería llevar todo lo que el dinero no puede comprar. Realmente eso es una verdad. Salomón en primera instancia va a introducir el tema hablándonos sobre la corrupción gubernamental. La burocracia es una consecuencia de la corrupción humana. Y mire cómo dice el verso 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Todos parecen que se benefician del sistema corrupto, ¿no? Todos van beneficiándose del sistema corrupto. Buenas noches, Yanecita. Estoy en el capítulo 5 de Eclesiastés, verso 8. Muy buenas noches, pastor. Buenas noches para todos. Amén. Es que en la perversión de la justicia y de los gobiernos que son corruptos, pues ahí está diciendo que ese carácter corrupto de la burocracia es depredador de ese sistema burocrático, un carácter depredatorio. Alguien definió la política como el manejo de los asuntos públicos para el beneficio privado. Pero Salomón nos dice que ese estado de cosas no debería ni sorprendernos. Dice, no te maravilles de ello. Mire desde los tiempos de Salomón diciéndonos que los gobiernos, los gobernantes se encuentran pervirtiendo el derecho, haciendo lo que les provoca, pero no se han dado cuenta que el funcionario en la oficina depende del jefe que también está detrás de sus propios intereses, sus propias codicias, su propia arrogancia, y que entre más autoridad se tiene, como que más arrogante y más codicioso se vuelve. Eso es lo que Salomón nos está diciendo. Nos dice que el estado de cosas no debería ni sorprendernos, porque en este mundo caído los hombres son codiciosos y arrogantes, cuanto más si tienen autoridad. Y el verso 9 dice, además el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos. ¿Cómo así? Pues esto quiere decir que los que compran tierras, terratenientes, los tenemos por aquí al lado, nuestra Colombia está repleto de estos. Dicen que tienen solamente tierras por tenerlas allí sin ningún tipo de producción. Hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas de tierra totalmente improductivas, todo porque pasaron a manos de terratenientes que las tienen allí simplemente para mofarse y adularse ellos mismos de todas las posesiones que tienen. Se les llama terratenientes. Es mejor tener un gobierno del cual el mismo rey se beneficie de la producción de las tierras. Para los ricos les es más fácil aceitar la corrupción, mientras el pobre no tiene cómo hacerlo. Pero a pesar de ser eso verdad, Salomón nos dice esto. Mira, el rey necesita también de que las tierras produzcan, porque de ellas él también come. Así es de que esos terratenientes que tienen la tierra y no permiten producirla, al rey le afectan. Le afecta al rey. El verso 10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Tampoco esto es vanidad. Verso 10. ¡Qué verdad!
El amor al dinero producirá siempre insatisfacción. El amor al dinero tarde o temprano nos frustrará porque es imposible que una persona que ame el dinero llegue a tener una vida satisfactoria. Bueno, en primer lugar, porque entre más tienes, más quieres. Eso es lo que dice el versículo 10. Rockefeller, ¿se acuerdan de John Rockefeller? Un hombre que en su tiempo fue una de las personas más ricas del mundo, pero cuando alguien le preguntó cuánto dinero le gustaría tener, la respuesta que él dio fue un poquito más, solo un poco más, solo un poco más. Entre más se tiene, más se quiere. El problema no es el dinero en sí, el problema es lo insaciable que se vuelven los que aman el dinero. Siempre existe la posibilidad de tener un poco más. Mientras más alimentas tu codicia, más ambicioso te vuelves. La gente está orgullosa de ser rica, pero el orgullo es ser más rico que los demás, porque un hombre con una cuenta de 100 millones de dólares quiere más. Una cuenta en el banco con 100 millones de dólares y todavía quiere más. ¿Saben por qué? Porque no soporta que alguien tenga una cifra más por encima de la suya. Es por ello lo que, por lo tanto, es la convicción que trae el dinero a esta vida, ¿no? Nunca será suficiente para ti. El que ama el dinero no se saciará de ello. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, terminando esa primera carta en el capítulo 6, verso 9, le dice: hola Orlandito, buenas noches, estoy en Eclesiastés capítulo Caballero, número 5. ¿qué hay? ¿Cómo está, mi Eclesiastés hermano? 5, 9, bien, sí señor. Eclesiastés 5, voy en el versículo número 9, 10. Ya va acabando, mejor dicho. Primera de Timoteo, sí señor, otro poquito llega a la mente. Primera de Timoteo 6, 9 dice: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ese es el amor al dinero. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y déjame decirte que los pobres tienen el mismo problema que este versículo dice, ¿no? Los que se quieren enriquecer. Los pobres en el comprar lotería, en el jugar el baloto, en el encontrar en los juegos de azar, el golpe de suerte, están también persiguiendo el querer enriquecerse. Y dice que caen en tentación y lazo. Esto no es solamente el problema de los ricos, los pobres también tienen una avaricia, una codicia inherente a la naturaleza del ser humano. Están comprando permanentemente todo este tipo de juegos, las apuestas que están tan de moda por internet, en los partidos de fútbol o en lo que sea. Eso es, mejor dicho, la cantidad impresionante de dinero y el deseo de poder obtener algo para seguir amasando fortuna. Y cuando se logra de pronto algún dinero importante, se quiere tener más. Siempre vas a querer más, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero porque con él se puede hacer mucho bien, sino el amor al dinero es el grave problema. Pero Hebreos 13:5 nos dice lo siguiente: sean vuestras costumbres sin avaricia, o sea, sin deseos de tener más, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Hay otros problemas, dice Salomón, que entre más dinero tengas, más personas vendrán detrás de lo tuyo. Mientras más tienes, más gastas. Verso número 11. Eclesiastés 5:11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Las riquezas generan muchas bocas que alimentar. ¿Te das cuenta del amor al dinero y ahora lo que el dinero produce? También produce que hay mucho que se consume por causa de ello. Las riquezas generan muchas bocas que alimentar, más empleados, más pago de impuestos, más guardaespaldas, más sirvientes, etcétera, más inversionistas que nos enseñen a invertir, abogados para los litigios que habrá que dirimirse,
todas las fundaciones que se acercan también para pedir ayuda, todo esto realmente, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Y esto también es vanidad y esto es una aflicción de espíritu. Proverbios 19:4 dice, las riquezas traen muchos amigos. Eso es verdad. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Mas el pobre es apartado de su amigo. Mientras más tienes, más personas vendrán a buscarte. Eso es verdad. Pero mientras más tienes, más te preocupas. Eso dice el versículo 12, mire. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Ese versículo 12, por las preocupaciones y por el mucho comer, el que trabaja arduamente duerme a pierna suelta, pero el rico sufre de insomnio. Las inversiones, los impuestos, etcétera, etcétera, mucha pérdida de sueño es por la situación económica, por el dinero. Mire que Rockefeller, al que les estaba hablando, un hombre tan rico a los 57 años de edad, tenía una fortuna cercana a los $1.000 millones. Eso es una fortuna. Obviamente ahorita hay hombres mucho más ricos que Rockefeller, pero en su tiempo, este hombre se ganaba $1 millón a la semana y enfermó. Perdió el cabello, se adelgazó, solo podía comer leche y galletas y no podía dormir por causa de la ansiedad. Oiga, ¿hasta dónde llegó el punto de este hombre? Pero él llegó y comenzó a bajarle el ritmo a su trabajo y comenzó a apoyar con dinero a obras caritativas y su salud cambió repentinamente y duró hasta los 98 años de edad, mira. Pero a los 57 tuvo que tomar una decisión, o vivo para el dinero, porque hay personas que trabajan para vivir y otras que viven para trabajar. Son argumentos que Salomón nos da para considerar que en el dinero una persona no podrá alcanzar una vida satisfactoria. Mientras más tienes, más quieres, fue lo primero que nos dijo. Mientras más tienes, más gastas, es lo que el Señor nos dice, y mientras más tienes, más te preocupas. 3 argumentos impresionantes que en el dinero se encuentran, y por eso el rey Salomón está diciendo, ¿cuál es el afán por tener riquezas si finalmente no son nada? Salomón ahora nos quiere ilustrar de una manera concreta lo que puede suceder con esas personas que no trabajan para vivir, sino que viven para trabajar y para acumular riquezas. Mire cómo nos ilustra el rey Salomón esto, versos 13 y 14. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones. Oiga, malas ocupaciones, malas inversiones, malos negocios, malas asociaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en su mano. Es increíble, pero hay ese mal tan doloroso, esas riquezas que acumularon los dueños, y en un momento de un mal negocio, una mala inversión, una mala sociedad, se perdió absolutamente todo, y lo que dejaron como herencia para sus hijos fueron las deudas que acumularon. Es la típica historia del individuo que se mata trabajando y repentinamente lo pierde todo. El hombre de esta historia se arruinó 2 veces. Arruinó su vida matándose, trabajando y acumulando todo lo que tenía, y luego perdiendo el fruto de eso por lo que se mató trabajando. Lo único que dejó como herencia fueron deudas. Guardó sus riquezas para su propio mal. ¿Ah? Engendró mal para sí, como cantaba Julio Iglesias, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Este hombre vivió como rico MacPato, acumuló sus riquezas, él no tenía dinero. El que no tenía dinero, hay un refrán que dice, ¿no? El que no tiene dinero es pobre, pero el que no tiene más que dinero es más pobre todavía, y eso es verdad. Lucas, el Señor Jesucristo lo refiere de esta manera, verso 12. Capítulo 12, verso 15. Lucas 12, 15. Aquí lo tengo. Dice la palabra, él les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Malas inversiones, malos negocios, se echó al traste con todo. Un socio pícaro,
lo llevó a la quiebra repentina dejándolo sin nada y sin poder dejarle nada a sus hijos. Mira la ilustración a través de este ejemplo como Salomón nos está diciendo, no ponga su esperanza en las riquezas porque son efímeras. Verso 15. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevarse en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? ¿Qué tal este argumento tan impresionante del rey Salomón? Y si consideramos que fuiste un genio en las finanzas y pudiste salvaguardar todo tu capital hasta el día de tu muerte, pero que cuando te toque morirte no te llevarás de este mundo ni un céntimo, ni un peso. Pablo dice claramente allí en primera de Timoteo 6, nada trajimos a este mundo y sin duda nada podremos sacar. No podemos sacar de este mundo nada. Es lo que Salomón nos está ilustrando. Salomón nos lleva a pensar en esto ahora, cuando hay un tiempo para reaccionar. Proverbios 23, que no les gusta a muchos, no es como muy apetecible Proverbios 23 para algunos, pero dice la palabra del Señor en el verso número 4. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Sigue diciendo el rey, el proverbio 23, no comas pan con el avaro, no codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Tremendo, qué palabra. No es un proverbio muy apetecido, pero es muy cierto. Es imprudente pretender hacerse rico. Cuando nos toque partir de este mundo, dejaremos atrás todo lo que tuvimos, sea poco o sea mucho. Todo se esfumará, todo, como dice el proverbio, volará como alas de águila y volará hacia el cielo. Aquí llegó nuestro hermoso Iván Ricardo Rojas. Muy buenas noches. Todo se esfumará y por ello Pablo exhorta a los ricos en el 1 Timoteo 6:17, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Mira, entre más riqueza, más altivez, más orgullo, más arrogancia, ni pongas la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Ves? Tan inciertas que en un momento, en un descalabre, en el sector financiero, en las grandes bolsas de valores, en donde se tuvo la inversión, en donde se puso la esperanza, pueden quedar en una quiebra absoluta y todo será hecho humo, sino en el Dios vivo. La esperanza no en las riquezas, sino en Dios, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aquí hay un corte impresionante, un alto en el camino. Es Dios quien nos da justamente ese don, ese atributo maravilloso de disfrutar lo poco, lo mucho que tengamos. Eso es realmente lo que el rey Salomón quiere llevarnos a entender de todo este pasaje. Mire lo que dice: enseñemos a nuestros hijos a no codiciar las cosas de este mundo y no hacer de ellas un ídolo. Si nuestros hijos nos ven que somos desprendidos o que no estamos acumulando, que no estamos viviendo para las cosas materiales, esa es una buena manera de poderles enseñar que en este mundo no hay nada de qué aferrarnos ni de qué pegarnos de ello. Como dice el cantante de los cantantes, Héctor Lavoe, yo me acuerdo mucho, él decía, todo tiene su final, nada dura para siempre. Nuestro ejemplo es un buen principio de enseñanza. Nuestra vida es temporal. Hay una gran diferencia entre poseer cosas y ser poseído por ellas. Eso es verdad. Alguien me decía, ¿usted toma licor? Y yo les decía, no, yo no tomo licor. Cuando el licor me toma es a mí. Como el mismo ejemplo de una mosquita que está parada en uno de esos papelitos que es para atrapar moscas y vienen dos mosquitas y una le dice a la otra, ay, mire lo bonita la mosca, toda esa miel para ella. Y la mosca mayor le dice, no es la mosca quien tiene el papel, sino el papel quien tiene a la mosca.
Que no suceda eso con las cosas de este mundo, que nos atrape y nos tenga prácticamente como seducidos y esclavizados de las cosas de este mundo. Hay una gran diferencia entre poseer cosas y ser poseído por ellos. Una pregunta: ¿tienes tú posesiones o las posesiones te tienen a ti? ¿Qué tan fácil es para ti desprenderte de lo tuyo para dárselo a personas que tienen más necesidad y facilitar el avance del reino? El resumen de Salomón sobre esta persona que ha venido hablando es este, mire, el verso 17. Mira el resumen tan impresionante. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. Haber acumulado, haber trabajado, dos desgracias que se pueden ir en un mismo momento. La adicción que el dinero crea deja a la postre un vacío doloroso. El dinero es adictivo y provoca un gran vacío. Cuando se dé cuenta de que no valió la pena poner a su familia y a sus amigos por buscar el dinero, al final de su vida se dará cuenta tarde porque perdió toda su vida. Proverbios 37 dice: 2 cosas te he demandado, Dios. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Qué buen equilibrio el que nos enseña el proverbista. Yo me imagino que Salomón, en toda su experiencia y todo lo que nos ha venido enseñando, realmente puede concluir esto. Danos un balance, Señor, y finalmente todo lo que estemos obteniendo de tu mano viene y podamos disfrutarlo. Ese es el todo del hombre. La advertencia que Salomón nos da en esta noche es que nos cuidemos del amor al dinero y de la falsa seguridad que el dinero produce. Cuidémonos del amor al dinero y cuidémonos de la falsa seguridad que creemos que en el dinero obtendremos. La solución es sorprendente. Mira la solución que el rey Salomón nos deja ver aquí en Eclesiastés, ya terminando. María Antonia, muy buenas noches, Dios la bendiga. La solución que mi querido rey nos quiere dar está en el versículo número 18 al 20. He aquí pues el bien que yo he visto. Ojo que aquí el Señor nos quiere dar a conocer pilas. El dinero no es malo, el dinero no es bueno, el dinero simplemente es dinero. El problema es amar al dinero y dejar que se convierta en nuestro amo. El dinero debe ser nuestro esclavo, usarlo, no que nos use. Y dice la palabra: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida. Como quien dice, no anda en la preocupación de qué será mañana y por qué todavía con la frustración de las cosas del pasado que no pudo superar. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llena de alegría el corazón. Como quien dice, todo lo que viene a su mano, sea grande, sea mucho, sea poco, lo disfruta, porque es Dios quien llena el corazón de alegría para que pueda tener eso como un resultado glorioso de poner a Dios como el centro de su vida. Mira la solución tan hermosa que el rey Salomón nos da. Si notaste, del versículo 8 hasta el versículo 17, en ninguna parte se nombra a Dios, ninguna. Pero en estos versículos del 18 al 20, 4 veces aparece el nombre de Dios. Aquí es donde encontramos realmente la maravillosa bendición. Estos últimos 3 versículos, 4 veces aparece la palabra Dios. La verdadera enseñanza está en esto. La felicidad no consiste en tener cosas. La verdadera felicidad consiste en disfrutar de las cosas, y esa facultad de disfrutar de las cosas solamente la da Dios. El disfrute de ellas es un don de Dios.
Eclesiastés capítulo número 2, verso 24, lo vimos y nos lo dice y nos lo reitera el Señor en esta noche. 2:24, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo, porque también he visto que esto es de la mano de Dios. Cuando se pone a Dios en la ecuación de nuestra vida y nuestras actividades y lo mucho o lo poco que tengamos, hay una satisfacción, hay una alegría, hay un gozo en nuestro corazón de saber que podemos disfrutarlo. A los ricos ya nos dijo, no los dejan ni siquiera dormir, sufren de insomnio. Las inversiones y todo aquello les roba la paz. Y es tan impresionante que dice que, o sea, como nos dice, no solamente les quita el sueño y todo esto, sino que de nada les aprovechó todo el trabajo que hicieron en vano, y comerán en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. Uy, muy fuerte. Pero en esto el Señor nos da una solución preciosa. Es que el Señor nos da la capacidad verdadera de disfrutar de todas las cosas. Esa es una facultad que Dios nos da, que Dios da. El verso 3:15 también de Eclesiastés dice la palabra en el versículo 15. 3:15, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Amén. En el centro de nuestras vidas, aún el dinero y las posesiones se convierten en una bendición disfrutable cuando Dios está allí en primera instancia. Esos bienes son disfrutables porque es Dios quien nos da la capacidad de poderlas disfrutar. Ese es un don de Dios. Esas posesiones se convierten en una bendición. De nada sirven los bienes si Dios no nos da la capacidad de disfrutarlos. Dios llenó el mundo de muchas cosas disfrutables, pero el mundo está lleno de cosas disfrutables. Sin embargo, si esas cosas que son para disfrute no tienen el toque y el don que viene de Dios, entonces nada podrá hacernos felices. Nuestra felicidad y nuestro gozo solo está en Dios. Hay un ejemplo bonito que encontré, es el ejemplo de los regalos de Navidad, ¿no? Llegó la hora de destapar los regalos de Navidad y uno de los niños le regalaron un carro lo más de lindo y él quiere ya disfrutar de su carrito, pero dice el empaque no contiene baterías, o sea, viene sin suministro de baterías. El niño se queda con el carrito, pero no lo puede disfrutar, porque decía que no se incluían las baterías del carrito, y esas baterías realmente son la que Dios nos provee. Sin Dios no hay deleite por muchas cosas que se tengan. Dios es nuestra batería. En Él encontramos el gozo y el disfrute de todo lo que pone en nuestras manos. Paradójicamente, Jeremías escribe en el capítulo 2, verso 13, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando colocamos a Dios como el centro, Él nos da la capacidad de disfrutar de las cosas que ha puesto en nuestras manos, disfrutarlas. Cuando no está Dios, todo se vuelve en un trabajo, todo se vuelve en una frustración, todo parece una insensatez, todo parece ¿y esto como para qué? ¿O yo para quién estoy haciendo esto? ¿O qué? ¿Cuál es el motivo o el sentido de mi vida? ¿Cuál es el propósito último por el cual creó Dios al hombre? Esto creo que todos nosotros debemos de tenerlo muy claro. ¿Cuál es el propósito último por el cual Dios creó al hombre? Para glorificarlo y gozar de él por siempre. Yo creo que en eso se resume justamente esto, ¿no? El Señor creó al ser humano para que le glorificáramos a Él, es decir, estar en su esencia, en su atmósfera, en sus manos, poder saber que todo viene de Él y que sin Él nada somos y que solo en Cristo estamos completos. No se trata aquí de hacer devotos de pobreza ni de meternos en un monasterio creyendo que con eso estaremos agradando al Señor. No, los ricos pueden disfrutar de sus riquezas porque esto viene de la mano de Dios.
El generoso tendrá mucho más, dice la palabra del Señor, que el que siembra escasamente, escasamente recogerá, pero que el que siembra generosamente, generosamente también segará. Jesucristo nos hace libres para que podamos disfrutar de todo lo creado, pero adorarlo únicamente a Él. No adorar lo que recibimos, sino adorarlo a Él, que es el dador. Nuestra identidad no depende del estatus que tengamos, la ropa que usemos, el barrio en que vivimos. Nuestra identidad únicamente descansa en que somos cristianos, ricos, pobres, etc. A todos nos guarda una herencia incorruptible reservada en los cielos para todos. Disfrutemos con gratitud de los dones que Dios nos da, sabiendo que ninguno de ellos le puede sustituir a Él. Todo nos lo da el Señor, pero nada encontraremos fuera de Él. Todo nos lo da el Señor, pero Él es el único que nos da la capacidad y el don de poder disfrutar de todo lo que pone en nuestras manos. Qué preciosos consejos, ¿no? Yo creo que el Señor fue tan sabio cuando nos dice allí en el capítulo número 6 de Mateo, capítulo número 6, las palabras del mismo Señor Jesucristo. Los afanes y de enriquecerse y todo esto, el Señor lo resumió de esta manera en el Sermón del Monte, muy, muy sabia y preciosamente. Dice el Señor en el versículo número 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Oiga bien, los gentiles son los que buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33. Una manera como consejo de: no te preocupes por nada, más bien descansa en el Señor y en sus bellas promesas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No te quedes viviendo en el plano netamente debajo del sol. Pon a Dios como el centro de tu vida. Búsquelo primeramente a Él, su reino y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura para que las disfrutes, para que goces de ella, pero no encontrando en ellas la satisfacción verdadera, sino solamente en el dador que es Cristo Jesús, nuestro dador de vida, nuestro único y suficiente. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Algunos parecen como hámster, corriendo y corriendo sin disfrutar de la vida que Dios nos regaló. Es bueno comer, beber, disfrutar del fruto del trabajo. Es bueno recibir riquezas de parte de Dios y disfrutarlas. No solo las riquezas materiales, hermano, también de gozar de buena salud física y mental. Disfrutar el trabajo y lo que depara la vida es un don de Dios. Dios te puede tener muy ocupado disfrutando de la vida. Es lo que realmente termina diciendo el rey Salomón. Mira lo que dice. La última frase de ese capítulo 5 es tan especial. Dice: Dios le llenará de alegría el corazón, como quien dice, Dios lo tendrá tan ocupado disfrutando de la vida y todo lo que puso en sus manos, cuando se pone a Dios en el lugar que le corresponde. Buscad primeramente el reino de Dios. Vivan por encima del sol. Los que viven bajo el sol no tienen a Dios en cuenta en su faena. Los que viven por encima del sol buscan el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios?
pues el gobierno de Dios, su dirección, su autoridad, su soberanía, y cuando esto sea añadido, disfrútalo, porque esa añadidura es un regalo de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay lugar a mudanzas, ni sombra de variaciones. Ese es nuestro precioso y amado Rey. Gracias, Padre, por todo lo que nos has venido enseñando con Salomón. Podemos considerar definitivamente que eres tú, Señor, el que nos das todos los dones y privilegios de disfrutar de todo lo que pones en nuestras manos, Señor. Qué triste y lamentable que muchos vivan para la riqueza sabiendo que todas se irán como las alas de águila, y volarán. Qué triste y definitivamente angustioso es saber que todos nos enfrentaremos a ese lugar donde partiremos para la eternidad, y de todo el esfuerzo con que trabajamos debajo del sol para acumular, para dejar, ¿de quién será? ¿Para quién será? Y qué triste no podernos llevar absolutamente nada, dirían aquellos que se esforzaron tanto en acumular todo. Gracias, Dios, danos por tu Santo Espíritu la facilidad, la bendición de disfrutar de todo lo que has puesto en nuestro camino, Señor. En eso te glorificaremos, porque nos hiciste para glorificar tu nombre y para gozarnos siempre en ti. Fuera de ti no hallaremos nada, pero en ti estamos completos, dice la palabra. Bendice a mi madre, Padre de la gloria, muchas gracias por su restauración. A mi hermana Clarita por este viaje que emprende, Señor, a Europa. Protégela y guárdala, Dios, que con buenas noticias y con un ánimo pronto con su hijo se puedan reunir y gozar de este tiempo que tú les regalas, Dios. Gracias por Marlencita, todo su trabajo, todo su esfuerzo, lo que hace por la iglesia, por ti, Señor. Por todos estos bellos volantes que han llegado, Señor, para poder evangelizar todo nuestro sector. Bonitos, son muy bonitos, Señor. Gracias también por Ama a tu Vecino. Ayúdanos a concluir nuestro taller seminario, Padre amado, para que nuestro corazón se motive a hacer la obra evangelística. Mi Señor, bendice a mi hermanita Clelia allí en Estados Unidos. Fortalécela, acompáñala. Bendícela, Señor. Gracias por la guerrera que hay en ella. A mi hermana Janet, gracias también. Bendecimos a su hijita. Que le concedas el privilegio de ser mamita, es lo que ella nos quiere pedir, Señor, que pueda quedar embarazada y tener su criatura allí en los Estados Unidos. Padre, abre esa matriz, Dios mío y Señor mío, y que ese hijo pueda ser también edificado en tu palabra y que sea para traer mucha abundancia de bendición a la generación que le corresponderá vivir, Señor. Gracias por mi hermano Orlando Varela, Señor, por su nietecito en camino, por la desaparición total de cualquier célula cancerígena de su cuerpo físico, Señor. Gracias por la sanidad que le has dado a él, amado Señor. Bendecimos a su esposa Olguita, a sus hijas Cindy y Lina, a su hijo David, Padre amado, a su nuera, a su nieta. Bendice, Señor, la obra de sus manos. Ayuda a Cindy y a Roberto, Dios, con este proyecto de la flauta, Padre amado, que allí puedan estar encaminando ese lugar para la gloria de tu nombre y para que ellos puedan ver tu buen favor, Señor, tu buen favor, divino Rey. Oro por mi hijo Iván Ricardo, amado Dios, en esta noche, que tú seas fortaleciéndolo, Señor, que tú seas llenándolo de gozo, de alegría, de satisfacción, de saber que hay un deber cumplido, de poder llevar, Señor, la provisión a sus niñas, lo poco, lo mucho, con amor y con mucho gozo y gratitud para contigo, Señor, se convertirá en una gran bendición, en una multiplicación de bienes para él y para sus bellas hijitas, Dios. Bendigo a María Antonia, Señor, dale esa gracia para poder ministrar el corazón de los niños allí en la escuela dominical. Dale la sabiduría, Padre amado, para poder llegar al corazón de estos niños. Es tan importante, Señor, los niños que dices, dejad que ellos vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos en su humildad y en su manera mansa y sencilla de ser, pueden ser maleables y moldeables en el gobierno tuyo, Señor, en la autoridad tuya, Dios bendito. Por mi preciosa nietecita Martina, que se encontraba hospitalizada, deshidratada, que estaba muy enfermita.
Gracias, Dios, por la sanidad. Gracias por cuidarla, protegerla. Gracias por darle la atención médica necesaria, Señor. Ayúdala y fortalécela, mi Dios bendito. Señor, gracias por la iglesia. Es tu amada, es la novia y tu esposa, Señor, la que esperas desposar allí en el cielo. Gracias, Señor, porque es a través de tu obra que podemos tener la garantía de que somos parte, somos miembro de ese cuerpo que se llama la iglesia, y es por la que tú diste tu vida y de la cual nada ni nadie se perderá, porque descansas en tu obra, no en nuestra fidelidad ni en nuestra obediencia, que muchas veces imperfecta nos encamina a buscar más de ti, para buscar en tu misericordia el ser fortalecidos en nuestro ser interior para correr más hacia la perfección a la que tú nos llamaste. Mil gracias, Dios, por nuestra nación. Gracias por las naciones en el mundo. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gracias a todos, tan bonitos, tan atentos, tan divinos. Hermano Orlando, ¿quiere orar, por favor? Señor, te damos muchas gracias por esta enseñanza maravillosa donde nos enseñas sabiduría para poder disfrutar realmente de la bendición de lo que tú nos das, aquella bendición que enriquece y no trae maldición con ella. Como dijo el sabio Salomón, 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Y estas son vanidad y mentira aparte de mí, no me des pobreza ni riqueza, ni no susténtame con el pan necesario, no sea que una vez saciado te niegue y diga, viene Jehová, o que siendo pobre robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios. Señor, danos contentamiento para poder disfrutar verdaderamente de tu riqueza, no de los bienes que nos das, sino realmente poder disfrutar de ellos, no por el hecho de tenerlos, Señor. Tú nos das sabiduría, tú eres nuestro proveedor, también como tu siervo Pablo manifestado en tu palabra el contentamiento que tenía, tuviese mucho, tuviese poco, pero podía disfrutar especialmente del cuidado tuyo, Señor. Padre, bendice a mis hermanos y sé tú proveyendo a cada uno, supliendo sus necesidades, tú las conoces, oh Dios. Por eso nos dice tu palabra que por nada estemos afanosos. Tú, Señor, te encargas de cuidarnos, de proveer para nuestro hogar, para nuestra familia, hijos, y así será esa bendición que enriquece, que proviene de ti, Padre. Gracias, Dios, por esta enseñanza, por esta sabiduría, la palabra escrita, sabia, que podamos vivir conforme a lo que tu palabra nos revela y nos enseña. Y tu Espíritu Santo, que es quien nos exhorta, nos enseña y nos guía a la verdad. Te damos gracias por esta noche, por mis hermanos. Bendice cada hogar aquí presente y a toda la congregación. Tus siervos, pastores, Adolfo y Marlene, bendíceles, Dios, en todas las áreas de su vida, Señor, y a su familia. Martina, Dios, para que la restaures totalmente. Oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Lo bendiga, orando los unos por los otros. Hermana Clelita, ¿quieres